Bienvenidos a vuestro canal de Suerte Zodiacal. Esta es vuestra lectura para este mes. Vamos con la baraja española. Situaciones generales para vosotros. Si os preguntáis por una consulta privada, encontraréis mayor información en el siguiente correo: suertezodiacal@gmail.com. Ahí tendrás información si estáis interesados. Uy, pero ¿qué se ve aquí? Son energías de personas de Piscis, Escorpión o Cáncer. Emociones, situaciones bien encaminadas. Son situaciones encaminadas, exitosas. Tenemos un 6 de oros. Esto es algo fascinante. 9 de copas. Bueno, las emociones van a tener un tope. Cuando estén en su tope máximo, la energía podría decaer un poco, pero no os preocupéis. Vais a tener alguna dificultad con una persona de aire, de Libra o Géminis. Pueden ser enredos, chismes, habladurías. Esa situación se está estancando por culpa de esa persona. Pues ¿qué podemos ver aquí con una sota de copas? Una sota de copas que se ve que es una persona cariñosa, soñadora, idealista, amigable, persona de tez castaña. Es una persona algo dependiente, un poco depresiva. Puede ser un hombre o una mujer, pero si es un hombre entonces es una persona bastante sensible. Signo, elemento de agua. Es una persona cariñosa que está en vuestra vida o que viene hacia vosotros. Si sois solteros, entonces esta persona está muy cercana, está bastante cerca a vosotros. Si ya la conocéis, entonces es una persona con estas características. Es castaña. Esa persona trae una invitación, hay un movimiento, hay un avance. Trae un cambio de terreno en vuestras vidas sentimentales. Un viaje agradable o deseos de abandonar un entorno bastante tóxico. Tal vez vosotros también van a estar con esa necesidad del cambio, pidiendo un cambio urgente, ya sea en vuestro puesto de trabajo, casa o en amores. Se manifiesta esto con un movimiento de una persona menor de 35 o una persona mayor pero con un espíritu joven. Trae un mensaje, trae un cambio, es algo favorable. Trae también responsabilidades para vosotros. Hay situación de movimiento afectivo, agradable. Puede ser simplemente una situación encantadora, pero donde vosotros vais a estar muy pendientes de esa persona que entra ahí. Tenemos un 6 de oros. El 6 de oros habla de generosidad y de ayuda. Puede ser que vosotros van a recibir esa generosidad y esa ayuda, ya sea por parte de esa persona, o vosotros la pueden estar brindando, ayuda a los demás. Las soluciones de problemas llegarán rápidamente. Gracias al servicio, la generosidad indica que muchos van a estar enfocándose en el presente, en el aquí, en el ahora, en lo inmediato. Pero también les está hablando de una entrega especial que van a brindar o la van a recibir con una chispa especial, una chispa indicada. Nos encontramos con una carta que es un indicador muy fuerte y poderoso. Es un 9 de copas. Esa carta que es ese indicador positivo representa una alegría poderosa que los va a estar invadiendo. Es algo duradero. Es
una energía duradera en vuestras vidas. Nada es permanente, eso sí tenlo por seguro, pero esta energía se va a quedar un poco más en vuestro camino, al lado de vuestra vida. Estaréis bastante emocionales y está relacionado con emprendimientos, con situaciones creativas, con un deseo fuertísimo que se ve aquí hacia el futuro, que traerá un avance impresionante, algo se viene fuertemente. Así se vean algunos compliques u obstáculos finalizando el camino, porque han aparecido dos cartas invertidas. Pero esto más que todo está avisando de que tengáis precaución, que mantengáis el ojo muy abierto. ¿Por qué? Porque si os podéis fijar, este 5 de copas invertido está hablando de herencias o de renuncias a una situación económica, una situación incompleta, donde la situación pueda que no se consolide muy bien o no lleguéis a los acuerdos necesarios. Algo se está derrochando y esto está encaminado como en esa parte material, financiera. Esto puede provocar algo de angustia, de nostalgia por esa situación. Puede terminar todo en conflictos. Hay una persona que está truncando la situación, como ya os había dicho, es una persona de un elemento aire. Puede ser un Acuario, Libra, un Géminis, que trae ese corte, esa interrupción. Tal vez pueden ser conflictos o complicaciones o dificultades con esa persona durante este tiempo, durante este mes. Entonces deberéis estar muy dispuestos al avance, al acuerdo y a despejar también un poco las situaciones pesadas que se manejan, enfrentamientos, impulsividad y riesgos, guerras, se ven por esos enfrentamientos económicos, luchas, tanto en lo profesional, marca más lo profesional, para algunos pocos, también podría ser lo sentimental, pero son para muy pocos. Aquí está marcando muy fuerte lo profesional. Es una persona menor de 35 quien trae estas complicaciones. Si no es una persona menor de 35, puede ser también una persona mayor, pero es una persona algo inmadura. Entonces también por esto se ven esos conflictos aquí. Esto puede tratarse de una persona que esté muy involucrada en el ámbito de las leyes, o en el ámbito militar, de las armas, puede ser un policía, o hasta en el ámbito médico, porque es como lo quirúrgico, como representan las herramientas quirúrgicas. Pueden ser en cualquiera de esos tres ámbitos que esté relacionada a esa persona. Pero se manifiesta que muchos de vosotros van a estar en verdaderas situaciones de búsqueda, donde llegará finalmente el conocimiento. Algo se va a colocar en su sitio trayendo la respuesta esperada, algo importante, algo que estabais esperando, entonces esto se colocará en el sitio que es, trayendo esa respuesta. Se aproximan pruebas difíciles, eso sí, se aproximan pruebas difíciles, pero vais a estar preparados para esto, ya sea por causa de esa persona, de ese bloqueo, pero esas pruebas van a ser algo tensas, complicadas. Esto también les traerá o requerirá algo de responsabilidad en vuestras situaciones. Vais a tener un carácter diferente, más marcado, carácter algo rebelde también. Deberéis tener cuidado con ser inconscientes en algún asunto que necesita de estrategia, de delicadeza. Hay asombro también en una situación que trae un movimiento. O llega ese movimiento y vosotros no estabais preparados, tal vez, y ahí va la energía de asombro. Esto os mostrará
una energía de fuerza, de aventura también. Puede ser un cambio hacia la aventura, puede ser un cambio donde vais a contar con la voz interior, con una aspiración que a muchos los va a acercar hacia la verdad. Esta ha sido vuestra lectura para este mes. Que la energía del universo os guíe y os acompañe.